La crisis en la economía que afecta fundamentalmente también a uno de los eslabones más importantes de la columna vertebral de la Argentina, como son las pymes, el espacio para las pequeñas y medianas empresas en la Argentina. Nuestra señal con Monapi, esta crisis que profundiza y desde el comienzo, desde el gobierno, no focalizan en una solución concreta. Por ello, eso también se ha presentado ya hace algunas semanas un proyecto de ley que tiende a modificar la estructura productiva de la Argentina. Francisco Leruzzi es referente de Monapi en la provincia de Córdoba, está con nosotros. Hola Francisco, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Ezequiel, como todos los lunes. Bueno, allí estamos, ¿no? Planteando un panorama que tiene que ver con lo político-económico que impacta de lleno a la Argentina y también con noticias que hacemos en la apertura y en estas últimas semanas respecto a la situación, ¿no?, que se ha perdido de brújula, respecto a cómo comprar, cómo vender, cuál es la situación, ¿no?, que se ha inmerso en la economía de nuestro país, y allí están las pymes, Francisco. Así es, Ezequiel, como bien mencionabas, y estamos, después de una semana de haber hablado y venimos hablando sobre este tema, y día tras día vemos que la crisis sigue profundizándose. Seguimos con los mismos inconvenientes, con inconvenientes para las importaciones, inconvenientes y más restricciones como medidas económicas y políticas que toma el gobierno, de restricciones de acceso a las divisas mediante el mercado oficial. Esto lleva a la tendencia a depender, para importaciones como en algunas otras cuestiones, a depender del mercado blue, ¿sí?, del dólar paralelo. Por eso también una cuestión de oferta y demanda, se alzan los precios y se dispara el dólar. Hoy vemos que ha caído de nuevo, retrocedido 20 pesos respecto a como había cerrado el viernes. Pero la realidad es que cada vez tenemos más incertidumbre. Esta crisis no vemos el fin de la crisis, y lo que necesitamos y pretendemos, más allá del proyecto de ley que hemos elaborado desde Monapi, que ya hemos hablado en varias oportunidades, que lo podemos repasar, Ezequiel, es que necesitamos que el gobierno aúna fuerzas que rompan con la misma grieta que tienen internamente, y al mismo tiempo con esa grieta con la oposición, y necesitamos que toda la política se ponga de acuerdo y a trabajar en forma conjunto y a dejar de perder energías en pelearse, porque todo lo que eso genera es mayor desconfianza, no solo dentro de Argentina, en la sociedad argentina, sino en los mercados internacionales. Ahora tenemos que, hasta aquí la ministra de Economía viajó a Estados Unidos para buscar respaldo con el Fondo Monetario Internacional, y leí una nota donde el presidente del BID le respondía o aconsejaba a la Argentina que cumpla con las metas pactadas con el Fondo Monetario. Nadie va a darnos una mano o seguir generando mayor préstamos a la Argentina si no hay confianza. Es lo que más necesitamos, confianza y poder político, porque el poder político es la cuestión primera que debe solucionarse antes de todo lo otro, ¿no? Hay política económica que debemos tomar en conjunto y dejar de parchar, ¿no? Porque todos estos parches que vienen haciendo no solucionan nada a mediano ni a largo plazo, solucionan momentáneamente, pero volvemos a caer en los mismos problemas y a depender del dólar, y que los precios se siguen inflacionándose. Y ahí recién mencionabas, 60% puede repercutir los precios en los vehículos. Una locura, así que nadie va a tener acceso a eso. Y es porque tampoco no están ingresando vehículos, no están ingresando materias primas, no está ingresando absolutamente nada. Y eso va a lograr o va a frenar absolutamente todo el sector productivo. Y eso es lo peor que podemos hacer ante la situación en la cual estamos, ¿no? Sí. Ante la situación esta que mencionabas y lo que hablamos, esta bendita inflación también, ¿no?, generada a partir de estos circuitos económicos. Pensaba, Francisco, en uno de los ejes que tiene la ley, el proyecto de ley que ustedes han presentado, que tiene que ver con desendeudamiento, y hablar de desendeudamiento en circuitos económicos como los que vivimos, qué complicado para las pymes, ¿no?
muy complicado y algo vital, ¿no? El proyecto de ley, como hemos hablado varias veces y oportunidades, Ezequiel, lo que plantea son respuestas ciertas a la situación económica que vivimos, ¿no? No todo lo que está planteado, como planteaste recién, de ese endeudamiento, está planteado todo para fomentar este sector, que es el sector productivo más eficiente de la economía argentina. Hoy menciono lo mismo que siempre he mencionado, el 42% del PBI la generan las pymes, más del 75% del trabajo genuino, más eficiente en cuanto a apalancamiento, por cada dólar que toma de crédito una pyme te genera 26, es decir, necesitamos desendeudarlas, necesitamos hacer un sistema federal unificado y simplificado para las pymes, para las que se quieran generar como para las que están, que tengan acceso, mayor acceso al crédito. Hoy que se han acomodado un poco después con la pandemia, tienen el 2.1 de acceso al crédito sobre el PBI. Realmente no es nada y dentro del proyecto de ley planteamos llevarlo al menos a 5 puntos de acceso al crédito sobre el PBI. Es decir, todas medidas para fomentar este sector productivo, este sector de la economía que es muy eficiente y que también he mencionado que en el lapso de un año, según la FOP, Fundación Observatorio PYME, en su estudio determina que 2.100.000 puestos laborales se generarían si esta ley se hiciera tal cual o se llegase al Senado y se aprueba tal cual está redactada. Son cosas de mucho valor y que harían un cambio radical, rotundo y profundo y sobre todo estructural en la economía argentina. Estamos hablando de generación de puestos genuinos y de calidad de trabajo. Estamos hablando de que si le sacamos el pie a las pymes, van a ser mucho más eficientes de las cuales hoy son. Y es lo que necesitamos hoy, generar más riqueza, necesitamos generar más exportaciones, necesitamos ser más competitivos internamente en el mercado local. O sea, no planteamos nada irrisorio, todo se plantea para hacer más eficiente esto y que Argentina tenga mayor recaudación, para que tenga mayor riqueza, mayor exportación y mayor generación de dólares que tanto hoy necesitamos, ¿no? Dijiste una palabra clave que tiene que ver con el federalismo, ¿no? Y es una de las cuestiones que este gobierno no ha adoptado en la práctica, ¿no? Sí en lo discursivo, porque uno continuamente lo ve expresado allí, pero en la práctica también hay otro elemento que tiene que ver con los altos costos para las empresas del interior profundo de la Argentina, ¿no? Porque parece que hay dos varas, ¿no? Para lo que es AMBA y lo que es el interior. Francisco, consultarte respecto a tratar de lograr también un equilibrio fiscal, que con este proyecto de ley que ustedes impulsan van hacia ese camino. Es inviable, ¿no? Con estos valores hoy. Como estamos hoy, es bastante complicado, bastante difícil, ¿no? Necesitamos, a ver, recién mencionaste algo, mucho relato un poco práctico, sí, ¿no? Tenemos que poner en hechos lo que decimos y el gobierno tiene que ser mucho más coherente, porque la coherencia es vital también para generar confianza en los mercados internacionales y también en el mercado interno de Argentina. Federalismo, las pymes están en todos lados, Ezequiel. Tenemos que pensar en este sector porque no solo va a beneficiar a las pymes y a todo el sector laboral que ésta alimenta, sino que a toda Argentina, ¿no? El mismo agro está dentro de esto. Hoy se está peleando el gobierno porque no liquidan granos el campo, pero la realidad es que tampoco es conveniente. Si salen a liquidar hoy pierden plata, y esa es la verdad, porque no es competitivo, digamos, ni siquiera el dólar que hoy tenemos y tantos dólares que tenemos, ¿no? Tienen que acceder al dólar MEP, al dólar blue, y nadie tiene acceso casi hoy, o un sector muy chico, al dólar del mercado oficial, y todos terminan en el mercado financiero, que es muy dañino a mediano y largo plazo, ¿no? Así que parece que estamos condenados a esta cuestión, Francisco, que mencionás respecto, no está mal ganar plata, digo, es un negocio, es entendible, digo, no, y en esto que decías respecto al campo, allí el gobierno debe también explicar y aclarar
a aquellos grandes, medianos y pequeños productores. No todo es lo mismo y así pasa, ¿no?, con las industrias. Cuando se quiere instalar un relato en forma directa tiene que ver con eso y parece condenar a aquellas que quieren ganar dinero, que no está mal. Y en las pymes también, digo, son proyectos que tienden a esa cuestión, ¿no? Pero bueno, se crucifica esa situación a aquellos que buscan tener rentabilidad en el negocio. Pensaba, Francisco, también en otro de los ejes que tiene este proyecto de ley, que es realmente muy interesante, que tiene que ver con un pedido de financiamiento accesible. Las pymes necesitan poder financiarse para poder seguir creciendo y generar mano de obra. Sí, por supuesto, es como lo que recién mencionábamos. Hay un plan de desendeudamiento dentro del proyecto de ley, hay un plan también y se plantea de mayor acceso al crédito, llevarlo de 2.1% sobre el PBI, llevarlo a 5 puntos de acceso al crédito sobre el PBI. Necesitan las pymes mayor financiamiento y también necesitan de un sistema mucho más ágil para poder acceder y que no tengan que las pymes poner absolutamente todo en garantía, hasta sus propias vidas y sus propios hijos y vivienda, para poder acceder a un crédito para financiar y apalancar la empresa, porque el pyme lo que hace es invierte y genera más trabajo y genera más productos y hace que la rueda gire, y eso es lo que necesitamos, Ezequiel, que la rueda gire, siga girando y se genere mayor riqueza. Ahora, ¿en cuánto se ha...? Es mucho más simple de lo que parece. Sí, totalmente. ¿Cómo? Te iba a preguntar, Francisco, ¿en cuánto se ha complejizado el panorama en los últimos meses para los empresarios pymes? Digo, ustedes tienen referencia, por lo menos lo que pasa en la provincia, respecto a todo este contexto económico. ¿Cómo hacen para sobrevivir, para solventarse y para llegar a fin de mes? Mira, Ezequiel, hoy es muy crítica la situación, todos estamos exactamente igual, bancando con la propia espalda de reservas que tenemos para mantener, digamos, toda nuestra nómina laboral, para intentar generar ventas. La realidad es que estamos todos a la espera de que haya una respuesta real ante esta situación, pero lamento decir que todos en este momento están bancándola. No, porque las importaciones están cortadas, no hay acceso al dólar, esto frena, digamos, también el consumo, no hay parámetro de precios, lo cual eso genera que vaya una persona a un comercio a buscar un producto y a la semana ya tiene otro valor y su poder adquisitivo no aumentó de una semana a la otra. De hecho, nunca acompañan los salarios a la inflación. Entonces, cada día que pasa, no te diría ni cada mes que pasa, cada día que pasa es mucho más complicado todo esto que estamos viviendo. Y estamos teniendo crisis en todos los sectores. Sí, en el sector total, el panorama... la cadena comercial y hasta energética también, ¿no? Casi te diría, Francisco, que es minuto a minuto, ¿no? Es el minuto a minuto de lo que pasa en la economía. Agradecerte, Francisco, como siempre. Nos vamos a reencontrar seguramente la semana próxima. Que así sea. Esperemos que con buenas noticias, Ezequiel. Un abrazo. Que tengan buenas tardes. Hasta luego.